Hola, mi nombre es Alejandro Bernal Duque y en este video analizaremos dos situaciones actuales de alta importancia global. El proceso de paz con el ELN en Colombia y la guerra entre Rusia y Ucrania, enfocándonos en sus consecuencias económicas y sociales. El ELN es la última guerrilla activa en Colombia. Surgió en la década de 1960 inspirada en la Revolución Cubana y se financia principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal. Tras el acuerdo de paz con las FARC en el año 2016, Colombia busca ahora negociar con el ELN. Los diálogos se iniciaron en el año 2017, pero se han interrumpido varias veces. Los principales puntos de discusión son participación política de la guerrilla, cese al fuego bilateral, reparación de víctimas y reforma rural integral. La violencia con el ELN afecta gravemente la economía colombiana. Ha forzado el desplazamiento de miles de personas y dañado infraestructura como oleoductos y vías terrestres. Esto impacta sectores económicos claves como el turismo, los hidrocarburos y la agroindustria. También desincentiva la inversión extranjera. Se estiman pérdidas anuales de unos 3.500 millones de dólares, casi el 2% del Producto Interno Bruto. El conflicto ha desplazado a unas 8.000 personas cada año. En total, son 9 millones de desplazados desde 1985, muchos de los cuales viven en la pobreza. Persisten aún el reclutamiento de menores, la siembra de minas antipersonas y abusos como la violencia sexual. Todo esto vulnera los derechos humanos fundamentales. Y la sensación de inseguridad y zozobra también ha escalado, afectando la salud mental de miles de personas. En lo que respecta a la guerra que se desarrolla en Europa, podemos decir que en febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania, justificando falsamente un supuesto genocidio que nunca existió. Lo cierto es que Putin busca recuperar la influencia perdida tras la caída de la URSS. Como respuesta, Estados Unidos, Europa y otros países impusieron fuertes sanciones económicas a Rusia, a la vez que envían ayuda militar y humanitaria a Ucrania. El conflicto se concentra en el este de Ucrania, específicamente en Crimea, pero los combates y bombardeos se extienden a otras zonas, con saldo de miles de muertos y heridos, tanto militares como civiles. La guerra detonó alzas mundiales en los precios del petróleo, gas, trigo y fertilizantes. Esto dispara la inflación y hay un riesgo de recesión global. Rusia ha sufrido una caída del PIB de casi el 4% por las sanciones internacionales, que bloquearon su comercio y sus reservas financieras en el exterior. Más de 5 millones de ucranianos han huido como refugiados hacia países vecinos y 2 millones fueron desplazados internamente. Las ONGs han documentado miles de muertes de civiles, así como casos graves de tortura, violaciones sexuales y otras violaciones de los derechos humanos. Como conclusión, quiero decir que estos conflictos demuestran la urgencia de apostarle a la paz, el diálogo y el respeto de los derechos humanos para aliviar el sufrimiento de millones de personas inocentes. Muchas gracias por su atención.